El psicólogo Alberto Soler ofreció el pasado viernes una conferencia en la Biblioteca Municipal. Numerosos vecinos de Laurín y venidos de otras localidades llenaron estas instalaciones municipales para asistir a la charla Las rabietas y gestión emocional en la infancia. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia del ciclo de conferencias que se realiza desde la Concejalía de Educación de Educa Laurín. La verdad que para nosotros es un placer y estamos muy contentos de la acogida que ha tenido esta conferencia que hoy nos va a dar Alberto Soler. La verdad que la intención y el objetivo que tenemos desde la Concejalía de Educación para hacer este ciclo de conferencias, que llevamos ya hecho unos cuantos, pues dotar de armas y de herramientas a los padres y a las madres, a los educadores, a la comunidad educativa en general, para que la educación de nuestros hijos pues sean lo mejor posible. Quiero dar las gracias a la Federampa porque este ciclo de conferencias también lo hacemos en colaboración con Federampa. La verdad es que desde la Concejalía tenemos una coordinación total con los AMPA y con la Federampa y la verdad que quiero también darles las gracias a este colectivo. La próxima charla, como sabéis, será el día 25 de abril a las 7 de la tarde aquí en la biblioteca. Voy a aprovechar para hacer un poco de publicidad. En ese caso vendrá Álvaro Bilbao, que nos va a hablar de las nuevas tecnologías en el cerebro en desarrollo, que también yo creo que va a ser muy interesante. Quiero decir que hay una ludoteca, Se ha hecho la conferencia para que los padres estén relajados, aprendiendo y que los niños estén en las ludotecas. Así que si si queréis, que sepáis que tenemos servicio de ludoteca, que también eso yo sé que ha venido muy bien a las papás y a las mamás para que puedan asistir a esta charla. Como digo, la charla de hoy, pues la verdad que ha causado mucha expectación. Yo creo que va a ser una charla muy interesante. Va a correr a cargo de Alberto Soler, que es valenciano, es psicólogo y es licenciado, como digo, en psicología y tiene una amplia formación, tiene un máster en psicología de clínica y de salud y es especialista en psicoterapia. En la actualidad, pues compagina su consulta privada de psicólogo con charlas y conferencias sobre la educación y la crianza y cuenta con más de 10 años de experiencia en psicoterapia y en asesoramientos a papás y a mamás.
Es colaborador de numerosos espacios de radio, de televisión, de prensa y además es profesor en la Escuela Bitácora. Es autor de un libro muy interesante que además nos ha tenido a bien de firmarlo y dedicarlo y está ya en la biblioteca municipal, que es Hijos y Padres Felices, cómo disfrutar de la crianza, que además lo ha escrito junto con Conchín, con Cecilia Escoger, que es su mujer, que está aquí también, y a la cual también pues le quiero dar las gracias por asistir. Así que nada, yo espero que aprendamos mucho esta tarde, con esa intención se hace, y quiero darle la bienvenida a los dos. Sabéis que os hemos dicho ya, hemos hecho un recorrido por la biblioteca, la verdad que le ha encantado, y decirle que a Laurín es vuestra casa y que cuando queráis aquí estamos. Así que ahora, Alberto, te dejo. Gracias. Antes que nada, de verdad, muchísimas gracias a todos porque para mí es alucinante, ¿no?, venir aquí y ver tantísima gente que habéis venido a escuchar lo que tenemos que contar. Primero os lo agradezco un montón a todos y cada uno de los que habéis venido, y también al Ayuntamiento de Laurín, que desde el primer momento en el que se pusieron en contacto conmigo, vamos, el trato ha sido una maravilla, todo facilidades, la organización genial, de verdad, muchísimas gracias porque, vamos, todo genial, una maravilla. Iba a presentarme, pero es que como lo han hecho tan bien, pues nos ahorramos ese tiempo ya y pasamos directamente a hablar de cosas más interesantes, ¿no?, que seguro que merece muchísimo más la pena. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy os voy a contar un poquito de qué va eso de las rabietas, de los terribles 2 años, de cómo funciona el cerebro de los niños. Vamos a intentar meternos un poquito ahí. Pero antes de empezar, vosotros, a mí ya me han presentado, ya me conocéis un poquito y yo quiero conoceros un poquito a vosotros. Entonces me gustaría que levantarais la mano de aquí todos los que sois padres. Vale. ¿Hay alguien que no sea padre? Bien, muy bien, genial. Vale, muy bien, aquí. Adelantándonos, muy bien. De los que sois padres, ¿cuántos tenéis hijos de menos de 1 año? Bien, previsores también. De entre 1 y 2 años. De entre 2 y 3 años. De entre 3 y 4. De más de 4. Más de 5. Bien. Si os vais dando cuenta, la motivación va bajando, ¿eh? Conforme los críos se van haciendo mayores, ya nos da igual todo, ¿no? De más de 10 años. Vale. ¿Cuál es la primera conclusión que sacamos de todo esto? Que las rabietas o los temas de los que vamos a hablar son un fenómeno evolutivo. Entonces, sobre todo entre los 2, los 3, 4 años es el momento de máxima explosión y es cuando vamos locos buscando información, que alguien nos cuente qué es lo que está pasando, y luego no es que se pierda la motivación, sino que van cambiando las historias, van cambiando los problemas. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Os voy a empezar hablando de cómo es el desarrollo del niño. Si no comprendemos qué es lo que pasa dentro de su cabeza durante esa etapa tan sensible, tan crítica, va a ser difícil que entendamos por qué se comportan como lo hacen. Y la verdad es que muchas veces les vemos comportándose de maneras extrañas y no entendemos por qué lo hacen. Entonces, si entendemos cómo funciona su cabecita por dentro, lo entenderemos un poquito mejor. Luego os explicaré qué son las rabietas, porque vosotros ya lo sabéis, yo simplemente le voy a poner unas palabras distintas, pero todos sabéis lo que es una rabieta. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer de las rabietas y también vamos a hablar un poquito de los límites. Y para eso, pues vamos a empezar hablando, como os digo, del desarrollo del cerebro del niño. Y para eso os presento a este señor tan feo. Este señor se llama Phineas Gates. Vivió en el 1800 y pico en Estados Unidos, en un estado que se llamaba Vermont. Este señor se dedicaba, su vida básicamente era explotar cosas. Él trabajaba en las líneas del ferrocarril y su trabajo era hacer agujeros muy grandes para luego poner las vías y que por ahí pasara el tren. ¿Qué es lo que pasó? Que un día, cuando estaba haciendo sus excavaciones y sus historias, tuvo un pequeño accidente. Él, para hacer las voladuras, lo que hacían era un agujero en el suelo, cogían, metían un cartucho de dinamita, metían arena y luego todo eso lo compactaban con una barra de acero muy larga. ¿Qué es lo que pasó? Que un día se le olvidó meter la arena. ¿Y qué es lo que pasó cuando se le olvidó meter la arena? Que cuando estaba con una barra de acero, que de hecho la estáis viendo aquí, así de larga, compactando el agujero, saltó una chispa. ¿Y qué pasó con esa chispa que saltó? Que esa barra de acero salió disparada, le entró por la cuenca del ojo izquierdo y le salió por aquí atrás. Pero vivió, al menos vivió para hacerse la foto. De hecho, todos fliparon bastante, ¿no? Porque cuando el tío estaba ahí tirado, medio muerto, se levantó, llegó toda la gente, todos asustados, el médico tal, y él se levantó y dijo, madre mía, doctor, aquí tiene faena, para rato. Total, al cabo de 2 semanas le dieron el alta. Y todos estaban alucinando porque decían, ostras, madre mía, pero sí, es que está bien, está perfecto. Y pues nada, el tío se reincorporó al trabajo, pero también no estaba.
Phineas Gates lo describían como un trabajador, vamos, súper competente, súper ideal, el mejor compañero que tenían sus compañeros, el mejor capataz que había en su cuadrilla, era, vamos, la leche, ¿no? Era prudente, era responsable, trabajador, buen compañero, capaz, educado, pero tuvo el accidente y de repente se convirtió en un mal hablado, era un cabezón, le despedían de los trabajos, de hecho al final ya ni siquiera encontraba trabajo, era irregular, era blasfemo todo el día diciendo tacos, y por cualquier cosa de repente estallaba en ira, en rabia. ¿Os suenan de algo esas cosas? Ser cabezón, ser inconstante, ser impaciente, ser irregular, ser blasfemo. ¿Conocéis a alguien que se porta así? ¿Sí, no? ¿Qué es lo que le pasó a este señor? Este señor se lesionó una parte del cerebro que se llama la corteza frontal. Ahí dentro del cerebro está muy especializado. Cada trozo del cerebro, cada parte del cerebro, se encarga de unas funciones muy concretas. Pues esto en concreto, la corteza prefrontal, se encarga de funciones o conductas como las que tenemos aquí. La perseverancia, la planificación, la organización, la capacidad para anticipar el futuro, ¿no? Es decir, si yo cojo esto de esta manera, pues probablemente se me va a caer, ¿no? Porque si cojo el vaso al revés, pues lógicamente se me va a caer. El autocontrol, ser capaces de controlar nuestros impulsos, ser capaces de adaptarnos a la situación en la que estamos, el pensamiento crítico, el aprendizaje, la empatía. Todas esas funciones superiores del cerebro, que de hecho nos diferencian del resto de los animales, residen en esa zona del cerebro, en la corteza prefrontal. Como os digo, el cerebro está muy especializado y cada una de sus zonas está encargada de una función muy específica. Pero lo que sucede es que no todas las zonas del cerebro se desarrollan de la misma manera ni se desarrollan al mismo tiempo. ¿Y adivináis cuál es una de las zonas que más tarda en desarrollarse? La corteza prefrontal. Es precisamente esa zona que Phineas Gates se lesionó y que vuestros hijos, por las edades que me estáis diciendo, todavía no han acabado de desarrollar del todo. ¿Alguien apuesta sobre qué edad se acaba de desarrollar aproximadamente la corteza prefrontal? ¿6, 7 años? ¿22, 30? Sí. No. Vamos a ver, han dicho 22 y os reís, pero ¿quién ha dicho 22? Tú te has leído el libro. Ha acertado, pero de pleno. Esa zona se acaba de desarrollar en la segunda veintena de la vida. Claro, si no, vamos a ver, que cuando habéis sido chavales, cuando habéis sido adolescentes, todos seréis la leche de responsables, ¿verdad? Todos tenéis una capacidad para planificar qué es lo que va a pasar, nadie os habéis pasado bebiendo porque sabéis que eso después os iba a dar dolor de cabeza y os ibais a encontrar mal, ¿verdad que sí? Y tenéis el cerebro súper bien desarrollado y no hacéis tonterías ni nada, ¿no? Y cuando sacasteis el coche todos ibais a 120 por autovía a 121 nadie, ¿verdad? Pues eso, a partir de la segunda veintena de la vida es cuando se acaba de desarrollar, pero la cuestión es que esto no es blanco o negro, no es que de repente ya está desarrollado, no, es algo muy progresivo. Y sí que es verdad que a partir de los 2, 3 años, de una manera muy progresiva se va desarrollando. Y esas funciones que estábamos diciendo antes, poco a poco van a ir apareciendo, pero por lo que os digo, que no es algo de la noche a la mañana. Hay un proceso que es el que os estaba comentando dentro de los múltiples procesos de maduración cerebral, que es la mielinización. Pues, en concreto, la mielinización de esa zona del cerebro se acaba en la segunda veintena de la vida. Empieza mucho antes, pero se acaba después. Entonces, estamos con que el cerebro es un órgano muy complejo, que tiene muchas funciones y que cada parte del cerebro se desarrolla de una manera distinta y en un momento distinto. Pues bien, estamos unas edades en las cuales empiezan a haber una serie de cambios que vienen favorecidos por ese desarrollo a nivel cerebral, porque ese desarrollo del cerebro tiene unas consecuencias que nosotros vamos a observar. Entonces, a partir de los 2 años de edad aproximadamente están como 3 hitos, 3 características muy importantes que todos los que tenéis hijos de alrededor de estas edades, poco más, poco menos, ya empezáis a ver. Y son, primero, la aparición de la autonomía, el querer hacer las cosas por uno mismo, ¿no? El típico yo solo, ¿no? O yo soletes, que se dice en Valencia, yo soletes, pues el yo solo. La socialización y el sentido del yo. Y nos vamos a parar un poquito en cada una de esas características o de esos hitos evolutivos, porque nos van a explicar bastante lo que luego vamos a hablar de las rabietas. Para empezar, lo de la autonomía. Claro, cuando hablas con los padres la autonomía es la leche, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mira, el otro día mi hija se vistió por la mañana ella sola por primera vez, de manera autónoma. Tardó 3 o 4 veces más de lo que habría tardado yo en vestirla, ¿no? Pues eso es la autonomía. Los padres vemos la autonomía como algo
no hay señal. Los padres vemos la autonomía como, vamos, la releche, ¿no? Como algo muy, muy guay. Pero es que la autonomía no es que los críos hagan las cosas por sí solos sin molestarnos, que estén jugando con su cochecito y que no nos reclamen. No, la autonomía no es eso. La autonomía, de hecho, a estas edades es algo mucho más incómodo para los padres. ¿Por qué? Porque han salido de esa primera infancia con un sentido de confianza básica hacia el mundo. Ese es el objetivo principal que nosotros tenemos durante esos primeros años, ¿no? En la crianza, que es transmitir a nuestros hijos que el mundo es un sitio guay, es un sitio agradable en el cual estar, que se pueden sentir seguros, que pueden explorar, que pueden experimentar. Y una vez salen de esa primera infancia con ese sentido de confianza hacia el mundo, ya empiezan a decir, oye, yo soy diferente de cómo eres tú. Y empiezan a transmitirnos esa diferencia. Empiezan a construir su propio juicio. ¿Cómo? Diferenciándose del juicio de las personas que para ellos son más importantes, que son sus cuidadores principales, habitualmente su padre y su madre. Entonces, él empieza a sustituir el juicio o las opiniones de sus padres por el suyo propio. Claro, esto aquí en la teoría, aquí como estamos todos tan guay, en silencio, suena muy bien, pero sustituir ese juicio por el suyo propio significa que esa pared tan blanca a mí no me gusta, así es que voy a coger los rotuladores y la voy a decorar yo. A que ya no mola tanto lo del sentido crítico y el juicio propio. O yo qué sé, a mí este vaso de plástico no me gusta, voy a coger mejor esta copa de cristal, pataplama al suelo. Eso ya empieza a gustar menos, pero en el fondo eso es la autonomía y eso es el juicio propio que tienen los críos. Claro, eso poco a poco se va madurando, va evolucionando, pero eso para los padres muchas veces es un dolor de cabeza, pero es la primera separación que ellos hacen. Dicen, hey, que yo estoy aquí, soy diferente a cómo eres tú. Luego, otro punto muy importante en el desarrollo a partir de los 2 años es la socialización. La socialización no tanto en el sentido de jugar unos con otros, de jugar en grupo, sino de adaptación al mundo. Estamos en un momento, aquí alrededor de los 2 años aproximadamente, en el cual se empieza a producir la interiorización de las normas sociales. Hay una serie de normas a nuestro alrededor que todos conocemos y que las aceptamos y nos comportamos de acuerdo con ellas. Pues bien, ese aceptar las normas sociales y empezar a comportarnos de una manera que va más allá de simplemente si hago algo y hay una recompensa o hay un castigo, se produce en esta etapa. Y es lo que favorece el proceso de autorregulación, que es que los niños son capaces de regular su conducta independientemente de ciertos factores externos. Esta autorregulación tiene detrás algo muy interesante, y es que, aunque nos parezca mentira, un objetivo que tienen los críos durante la mayor parte de su infancia es satisfacer a sus padres, es tenerles contentos, es obtener una sonrisa, una muestra de aprobación. Lo que pasa es que a veces meten la pata, pobrecito, porque son pequeños, ¿vale? Y no saben hacerlo bien. Pero esa es una parte muy importante para ellos. Este proceso de socialización, junto con un mayor desarrollo del lenguaje, es lo que facilitará de manera progresiva que vayan habiendo menos rabietas. ¿De acuerdo? Las rabietas sí, ahora nos meteremos a hablar de la rabieta, pero que esto también es importante. Y después tenemos otra parte muy, muy, muy importante. A partir de los 2 años es cuando los niños empiezan a desarrollar el sentido del yo, es decir, empiezan a tener conciencia de cómo son ellos. Y ese sentido del yo, ¿cómo lo construyen? Pues una parte muy importante de ese concepto que tienen sobre sí mismos lo van a construir en función de los mensajes que llegan a su alrededor. Por ejemplo, si son buenos o si son malos, si son unos bichos, si son unos trastos, si son unos angelitos, si es que no me dejas en paz, es que qué bueno eres. Todas esas etiquetas que se le ponen alrededor por parte de padres, abuelos, educadores en las guarderías, todo eso va a ir generando el concepto que ellos tienen de sí mismos. Y esto es mucho más importante de lo que parece, porque ese concepto que ellos van a formar no solamente es la etiqueta que se les ponga aquí, sino que a partir de ese momento, de manera progresiva, van a empezar a comportarse de acuerdo con la etiqueta que tienen. Entonces, es muy importante que seamos muy cuidadosos con cuáles son las etiquetas que nosotros les ponemos a los niños. Cuantas menos, mejor. Y si son positivas, pues mejor, que si son negativas. Entonces, aquí es cuando entra ese concepto de los terribles 2 años. ¿Lo habéis escuchado alguien, el concepto ese? ¿Se escucha? Vamos, un montón, ¿verdad? Los terribles 2 años no es una enfermedad, es como la adolescencia, es una fase del desarrollo de los niños, pero es algo que es muy habitual en nuestro contexto social y cultural. Pero no es así en todos los sitios del mundo. Hay sitios, hay culturas en las cuales nunca han escuchado hablar de eso de los terribles 2 años. Para nosotros es algo normal y forma parte de ese impulso hacia la autonomía que tienen los niños.
Pero hay estudios que lo que nos muestran es que no es algo universal. Se hizo un estudio muy interesante comparando cómo era la maternidad en Guatemala y en Estados Unidos. Se hicieron una serie de encuestas a madres sobre diferentes aspectos relacionados con la crianza de sus hijos. Las guatemaltecas, os adelanto que eso de los terribles 2 años no saben ni lo que es. Si dicen, ¿terribles 2 años? ¿Pero esto qué es? Pero si son ya hombrecitos y con lo bien que se portan, angelitos. Y en Estados Unidos, vamos, madre mía, los terribles 2 años están hasta las narices tirando a los niños por la ventana, que no saben qué hacer con ellos. Entonces, ¿dónde está ahí la diferencia? Analizar una serie de aspectos básicos, y aquí os pongo un pequeño resumen. Les preguntaban a las madres, ¿a qué edad consideran ustedes que sus hijos son capaces de entender las consecuencias de tocar un objeto prohibido? Por ejemplo, no metas los dedos en el enchufe, no toques la vajilla de la abuela, no hagas el no sé qué. Las madres americanas consideraban que alrededor de los 7 meses los niños ya comprendían cuáles eran las consecuencias de tocar algo prohibido. Sin embargo, las madres en Guatemala, que de hecho están más cerca de la realidad, dicen, no, hombre, al menos hasta los 2 o 3 años, angelitos no van a saber y no pueden comprender cuáles son las consecuencias de eso. ¿Son capaces de tener mala conducta, es decir, de comportarse mal adrede, simplemente por fastidiar a sus padres? Las madres americanas consideran que sí, y las guatemaltecas consideran que no. Hombre, ¿cómo van a poder hacer eso, por favor, si son bebés, si no saben ni lo que se hacen? Las madres americanas también mostraban un elevado grado de supervisión adulta, es decir, que estaban siempre encima de sus hijos, que no les dejaban ni a sol ni a sombra, todo el rato, cuidado, esto no lo hagas, todo el rato encima de sus hijos. Y las guatemaltecas tenían un grado de supervisión baja, no llegando a la negligencia, pero sí confiando mucho más en sus hijos y en sus capacidades. Al mismo tiempo que las responsabilidades domésticas que las madres americanas les daban a sus hijos eran escasas, y las guatemaltecas les daban unas responsabilidades más maduras. Allí los niños de 2, 3 años son los encargados de cuidar a sus hijos pequeños, a los hermanos pequeños, de hacer ciertas tareas de la casa, y son ya pues personitas bastante adaptadas. ¿Qué es lo que sucede? Que esas respuestas que nosotros vemos en los niños, lo que nosotros llamamos los terribles 2 años, no es algo hecho, no es algo definitivo, sino que es la reacción a ciertas formas que nosotros tenemos de mirarles como adultos y lo que nosotros suponemos y esperamos de ellos. Si nosotros pensamos que un niño de 1 año está actuando mal, hablando claro, por fastidiar, me he controlado, Si está actuando mal por fastidiar, claro, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Obviamente nos va a enfadar mucho y las consecuencias que vamos a tener nosotros hacia su conducta van a ser muy negativas. Todo eso al final acaba confluyendo en una serie de factores que hacen que tengamos ese fenómeno que conocemos como los terribles 2 años. Pero insisto, en nuestro contexto social, cultural, es normal, pero no es necesario. Y pasamos a hablar de las rabietas. ¿Qué son las rabietas? Las rabietas técnicamente se conocen como la manifestación de la frustración que tiene un niño ante un deseo que no puede ver satisfecho. Esa es la definición técnica. La definición no técnica es cuando el niño se te tira en el supermercado llorando, berreando con la cara roja porque quiere un huevo Kinder. ¿Vale? ¿Cuándo son habituales? Entre los 2 y los 4 años es el momento de máximo apogeo de las rabietas. Y eso no quiere decir, ojo, que un niño de 1 año y medio no pueda tener rabietas. Sí, niños de 1 año y medio los hay con rabietas. ¿Alguien de aquí tiene hijos de 1 año y medio con rabietas? Vale, los hay. Niños de 5 años con rabietas también los hay. ¿Hay alguno por aquí? ¡Qué bien! Son mucho menos frecuentes, ¿vale? Y de hecho, lo que decíamos, no es algo de blanco y negro, es algo que progresivamente va disminuyendo, pero no son extrañas por encima de los 4 años. Y esta parte de aquí es muy, pero que muy importante. Nunca debemos entender las rabietas como una lucha de poder entre padres e hijos, sino que lo tenemos que entender como una relación de ayuda. Tenemos a un niño pequeño con su cerebro todavía en desarrollo que lo está pasando mal. Y tenemos al lado a sus padres, que son las personas encargadas de protegerle, de cuidarle, con su cerebro totalmente cocidito, acabado de desarrollar, fantástico, lleno de brillo, maravilloso, que le tienen que echar un cable en esa situación de pasarlo mal. Pero, ¿qué es lo más importante que tenemos que entender de las rabietas? Que las rabietas, señores, son normales. Las rabietas no es una enfermedad, las rabietas no es una consecuencia de que estamos malcriando al crío, las rabietas no es que lo estemos haciendo mal como padres, las rabietas no es que el niño me ha salido muy puñetero, las rabietas no es que el niño sea de alta demanda, ni de baja demanda, ni de media demanda. La rabieta es un fenómeno normal dentro del desarrollo. Pero claro, decimos, la manifestación de la frustración del niño ante un deseo que no puede ver satisfecho. Claro, eso lo dices en abstracto y queda muy bien, ¿no? Pero ¿eso cómo se traduce en el día a día? Pues aquí tenemos un listado
Lo veis, es largo, ¿verdad? Pues hay 1, 2 y 3 páginas, ¿vale? Pues esto es una madre que dijo, os voy a contar cuáles son las rabietas que tiene mi hija durante un día. Desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿vale? Todo esto son las frustraciones ante un derecho que no puede dar por satisfecho. Y os voy a leer algunas para que podamos entender todos y para que nos demos cuenta de en qué consiste eso de la frustración ante un deseo, ¿vale? Por ejemplo, empezamos el día, se despierta la niña, primera rabieta. Ella quería usar su camiseta de Elsa, que estaba en la pila de la ropa sucia. ¡Pum! Rabieta. Ella se puso su ropa interior al revés, lo de la autonomía. ¡Pum! Rabieta. Puse el episodio equivocado de Strawberry Shortcake, de lo que sea. Rabieta. O sea, mamá, por favor, ¿cómo no sabías que yo quería ver el otro? No tuve preparado el desayuno con la suficiente rapidez. Rabieta. No quería cereales, quería avena. Otra. Le di el recipiente equivocado para la avena. Ella quería el bol en el que le puse los cereales que no quería. Otra rabieta. Se le cayó avena en la rodilla. Ella quería una cuchara más pequeña. O sea, daros cuenta que estamos aún en el desayuno, ¿eh? O sea, vamos por el desayuno. Le di la manta amarilla en lugar de la manta rosa. Ella quería usar su vestido de Elsa, no la camiseta de Elsa. Era el vestido de Elsa lo que quería. Hoy no era su cumpleaños. ¿Esto os ha pasado? Hoy no era mi cumpleaños. Su hermano mayor la miró en el coche. Claro. Esta mañana, por ejemplo, los nuestros, estábamos desayunando antes de venir aquí, estaban sentados en la mesa del desayuno, van a cumplir 4 años, están uno enfrente del otro. Y de repente ella está desayunando avena, casualmente, y le mira a él. Y él le responde... Y ella se acerca y le mira más. Y él... Claro, al final salió la de Cristo, ¿no? Claro, pues le miró en el coche. El gato no le permitió que le cogiera por la cola. No podría abrir el envoltorio de su barrita de muesli. Luego la madre lo intenta abrir y dice, abrí el envoltorio de la barrita de muesli demasiado. Atención que lo que va ahora es terrorífico. Se me partió en 2 la barrita de muesli. Claro, y todo esto suma y sigue, es decir, aún estamos en el camino de casa al cole, ¿vale? Seguimos, Peppa Pig se acabó, corté su sándwich en triángulos, corté su segundo sándwich en cuadrados, no dejé que se llevara su juguete del coche, comenzó a llover, se mosqueó porque empezó a llover, tuve que hacer la cena, aquí aún no hemos llegado a la hora de la cena, ¿eh? Su hermano habló con ella, lo de ¿vale? Pues seguimos, y la que me da mucha pena es la última, que ya se están acostando, buenas noches, tal, y la última es bostecé. O sea, la madre, desesperada después de todo el día de una rabieta detrás de otra, encima lo último que hace la cría antes de dormir es levantar una rabieta porque la madre está cansada. Es que son desagradecidos, madre mía. Entonces, ¿por qué se producen las rabietas? ¿Porque son puñeteros? ¿Porque quieren fastidiar a sus padres? ¿Porque son...? No. Pues se producen porque tiene el cerebro verde, porque tiene el cerebro a medio cocer, porque todos entendemos que un niño de estas edades pues, no puede correr una maratón porque su sistema musculoesquelético no está acabado de desarrollar del todo. Todos entendemos que un niño de 6 meses no va a pedir pipi y caca para empezar, porque no sabe decir pipi ni caca, y segundo, porque el tono muscular de sus intestinos, de tal, pues todavía no está desarrollado. Pero nos da la impresión que esto, como es algo que no se ve, que tal, que el cerebro que está ahí escondido, que tal, bueno, el hígado también, pero eso es otra cosa. Como que no acabamos de ver que forma parte también de su desarrollo. Entonces, una parte en la que se pueden explicar estas rabietas es pues, por la inmadurez de su cerebro. Podríamos hacer una simplificación diciendo que el cerebro pues, estaría dividido como en 2 partes muy importantes. Lo que sería lo que llamamos la mente racional y lo que llamamos la mente emocional. Y cada una funciona de manera conectada con la otra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en los niños pequeños hay un predominio de las áreas emocionales por encima de las racionales. Y claro, tantas emociones, que es como el acelerador, sin la capacidad de poner el freno, eso produce pues, las consecuencias que todos vemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer mediante la educación, mediante la crianza de nuestros hijos, la gestión de estas situaciones? Pues tenemos que intentar buscar una buena integración entre esa parte emocional del cerebro y la parte racional, porque, sobre todo, en los momentos en los que hay una rabieta, veremos cómo se descompensa la historia, cómo la mente emocional se pone por encima de la racional y se lía, lo que todos conocemos. Y nos surge la pregunta, ¿son todas las rabietas iguales?
Pues no, todas las rabietas no son iguales. Esto es algo muy interesante que se dice en este libro, El cerebro del niño, de Daniel Siegel y Tina Bryson. Si no lo conocéis, de verdad, súper recomendable. Y para los que tenéis hijos un pelín más mayores, ya a partir de 3, 4 años, hay otro que se llama Disciplina Positiva, ¿no? Me parece. Disciplina sin lágrimas, que está súper interesante, muy bien y muy recomendable. Pues lo que proponen en su libro, Daniel Siegel y Tina Bryson, es que no, todas las rabietas no son iguales. Habrían como 2 tipos de rabietas distintas. Lo que llaman las rabietas de cerebro inferior y lo que llaman las rabietas de cerebro superior. Las rabietas de cerebro inferior serían aquellas que se originan en, valga la redundancia, en el cerebro inferior, que sería el encargado, a grandes rasgos, de la parte de la mente emocional. Y luego estarían las rabietas de cerebro superior, que serían las que se originan en la corteza cerebral. Serían unas rabietas como más evolucionadas. ¿Cómo podemos diferenciar una de otras? Bien, pues ahora vamos a verlo dentro ya del apartado de qué es lo que podemos hacer. Empiezo por las rabietas de cerebro superior porque los matices son muy pequeños y en el fondo la forma de manejarlas es muy fácil, es la misma, pero diferenciar unas de otras es mucho más fácil. La forma de gestionarlas, insisto, va a ser prácticamente igual, ¿de acuerdo? Con algún pequeño matiz que vamos a decir, pero siempre en la base tiene que estar el amor y el respeto hacia el niño. Ese tipo de rabietas nos puede sonar un poco extraño, pero se caracterizan porque son intencionales. Es decir, el niño la lía porque quiere liarla. Claro, dices, ostras, ¿cómo puedo hacer eso? Eso lo puedo empezar a hacer porque esa parte del cerebro superior poco a poco ya se va desarrollando y ya pueden empezar a ver que sus conductas tienen ciertas consecuencias en su ambiente, ¿vale? Pero eso no se puede producir por debajo de los 3 años, por un motivo puramente madurativo. No tiene el cerebro todavía para ese tipo de conductas, ¿de acuerdo? Como decimos, la característica es la intencionalidad. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Pues por mucho que sea una rabieta intencional y que la estén liando porque saben que la están liando y porque quieren conseguir algo, eso no nos da derecho, como padres, como educadores, a nosotros tratar mal a ese niño. Ni a ignorarle, ni a gritarle, por supuestísimo, ni a pegarle, ni a alejarnos de él. Lo tenemos que manejar de la misma manera que vamos a empezar a ver a continuación, pero no nos vamos a alejar de él, no le vamos a castigar, no vamos a ignorar su conducta y, sobre todo, vamos a ser pacientes y vamos a esperar a que acabe el chaparrón. Y un elemento que es el que más diferencia una rabieta intencional de la no intencional es lo de ceder. En este tipo de rabietas es muy importante que nosotros no cedamos ante la petición que nos están haciendo. Por ejemplo, un niño de 5 años que se te pone a liarla en el supermercado porque quiere que le compres un huevo Kinder. Claro, si se te pone a liarla y tú dices, toma el huevo Kinder, automáticamente la rabieta se acaba. El hecho de que cuando tú le das lo que él te ha pedido se acabe la rabieta de cuajo es un indicador que era una rabieta de cerebro superior. Cuando es una rabieta de cerebro inferior, es decir, una rabieta totalmente irracional, incontrolada, da igual que tú le des lo que te está pidiendo o que venga aquí la mona de Paco o lo que sea. Es decir, el niño va a continuar con su rabieta porque no te está viendo, porque está totalmente desconectado. ¿Qué es lo que sucede si en ese momento de la rabieta nosotros cedemos y le damos lo que nos está pidiendo? Pues corremos el riesgo de que nuestro hijo acabe instrumentalizando esa rabieta, que diga, vale, fantástico, yo ya sé lo que tengo que hacer para conseguir las cosas. Entonces ahí tenemos que ir con cuidado para que pueda hacer un aprendizaje correcto y que no lo instrumentalice, ¿de acuerdo? Esa es la mayor diferencia entre las rabietas de cerebro superior y las de cerebro inferior. Vamos a pasar a ver qué es lo que podemos hacer antes de las rabietas, es decir, cómo podemos evitar que se den las rabietas. Lo primero, comprender y empatizar. Como os dice Lucía, y este mensaje es muy importante, lo que es normal no se cura. Y como estábamos viendo antes en letras súper gigantes, las rabietas es un fenómeno normal dentro del desarrollo. Por lo tanto, no podemos esperar que no se produzcan las rabietas. Las rabietas son normales. Si nosotros comprendemos cómo funciona el cerebro del niño, cómo se desarrollan a estas edades, nos podemos poner mucho más de su lado y entender que lo que se está produciendo en ese momento no es un reto hacia los padres, no es un desafío, no es que quieran imponerse ellos sobre nosotros, que esté en duda nuestra autoridad, que tal, no, simplemente es un descontrol porque su cerebro todavía es inmaduro, ¿de acuerdo? Siempre decimos que los niños no vienen con manual de instrucciones, ¿no? Aquí por eso os pongo un manual de instrucciones. Pero si los niños vinieran con ese manual de instrucciones, si buscáramos el capítulo de las rabietas, por dentro nos encontraríamos cosas curiosas, porque ese tipo de manuales, el objetivo que tienen es evitar que nosotros, por ejemplo, si nos compramos una televisión, la conectamos, vemos que no va, que la llevamos al servicio técnico y que nos digan, hombre, por favor, que esto va a funcionar perfectamente. Mire, se va aquí al apartado de preguntas frecuentes y le dirán, ¿ha probado usted a conectar el cable a la toma de luz? Ay, pues mira, no lo he probado tal. Pues coño, lléveselo a su casa, por favor, que esto no es que esté mal, es que usted no sabe esto cómo funciona.
O que tú vayas con la televisión y digas, es que no me hace café. No, es que usted no se ha comprado una cafetera, se ha comprado una televisión. O sea, esto es lo que es. Pues si los niños tuvieran este manual de instrucciones, si nos vamos al capítulo de las rabietas, podríamos ver como, por ejemplo, dicen cosas como, ¿ha comprobado que la edad de su hijo sea superior a los 6 años? Coño, pues si tiene menos de 6 años, ¿qué es lo que va a esperar usted de su hijo? Por favor, pues normal, que tenga rabietas. O, por favor, asegúrese de que existe una correcta mielinización del córtex frontal antes de solicitar esas funciones. Porque si el cerebro no está acabado de cocer, es normal que tenga rabietas. Y los adultos también las tenemos, ojo. Lo que pasa es que las llamamos de otra manera. O, por favor, revise el apartado 1, que es un niño, antes de proseguir. Entonces, si nosotros comprendemos todo esto, vamos a llegar a una de las partes más importantes, que es evitar tener una pelea, una batalla, un pulso de poder con un niño de 2 años. Un factor, como os digo aquí, que va a determinar la gestión que hagamos de estas rabietas es la lectura que nosotros le demos. ¿Lo vemos como un desafío o lo vemos simplemente como producto de la inmadurez que tiene ese bebé? Porque prácticamente es todavía un bebé. Si lo vemos así, nos va a ser mucho más fácil tener una reacción pausada, calmada, más amorosa, por muy cansados, que estemos, que eso también lo dificulta. ¿Qué más cosas podemos hacer antes? Satisfacer necesidades. Aquí os pongo el ejemplo de un bloque de viviendas. Muchos vivimos en viviendas muy parecidas a esta, pisos de 80, 90 metros cuadrados, que vivimos todos muy apretados, y claro, eso para los adultos nos puede llegar a ser complicado. Pero un niño lo metes aquí y es que te va a liar la de Cristo. Es que un niño, sobre todo en las edades de las que estamos hablando, necesita movimiento, necesita correr, necesita saltar, necesita aire libre. Si nosotros no satisfacemos esas necesidades, al final toda esa energía que no está liberando va a salir por otro lado. Aquí tenemos un artículo que sacamos de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Esto no lo dice cualquiera, esto lo dice la ONU. Dice, el niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en actividades artísticas y culturales. Ponen la necesidad de movimiento, de juego, al mismo nivel que la alimentación o que el cobijo. No es que necesitan alimentación y cobijo y si nos da tiempo lo sacamos al parque. No, lo ponen exactamente al mismo nivel porque son necesidades básicas para el niño. Claro, un niño, por ejemplo, después de la guardia, después del cole, probablemente va a necesitar un rato de estar corriendo, de estar saltando, de estar quemando energía. Y si no lo hace en el parque, lo va a hacer en casa. Y si lo hace en casa, vamos a decir que es malo, que es que no para, que es hiperactivo, que es que menudo trasto me ha tocado. Y es que la culpa no es del niño, la culpa es del contexto en el que vivimos. Por lo tanto, tenemos que intentar hacer un esfuerzo por facilitarle, en la medida de lo posible, que pueda sacar toda esa energía, porque si no la va a sacar en el momento menos oportuno. Y dentro de ese satisfacer necesidades, también es muy importante la necesidad de seguridad y de predictibilidad, el hecho de las rutinas. Los niños no gestionan y no manejan el tiempo como los adultos. Entonces, si nosotros somos capaces de darles un poco de predictibilidad a nuestra rutina, a nuestro día a día, les vamos a ayudar a que sepan qué es lo que está por venir. Les vamos a ayudar a saber que después de una cosa viene la otra. Y de esa manera, para ellos, baja mucho su nivel de ansiedad. Luego nos vamos a meter un poquito más con todo eso. ¿Qué más podemos hacer para prevenir las rabietas? Evitar situaciones y contextos potencialmente peligrosos. Aquí os pongo 3 ejemplos: el tiempo, un parque y chuches. Empecemos por el tiempo. ¿Cuántos de los que estáis aquí consideráis que vuestros hijos se ponen un poquito insoportables a partir de las 7 de la tarde, más o menos? Vale, unos cuantos, ¿verdad? A partir de las 8. Vale. ¿Cuántos consideráis que vosotros mismos os ponéis un poco insoportables a partir de esas horas? Vale. Vamos a ver. Nosotros, los adultos, con nuestro cerebro bien desarrollado, fantástico que tenemos, con todas sus características, todas sus funciones, también acusamos el cansancio y llegamos al final del día muy cansados. Tenemos la mecha muchísimo más corta. Y nuestros hijos, muchísimo más. ¿Por qué? Porque ellos tampoco tienen la capacidad de autocontrol que tenemos nosotros como adultos. Entonces, cosas que en otros momentos del día o con más energía, con más tranquilidad, no nos pueden suponer mayor problema, a partir de ciertas horas o hay momentos especiales del día en los que sabemos que va a suponer un problema. Entonces, ser capaces de anticiparnos a esas situaciones, intentar encontrar algún pequeño atajo en la rutina, organizar la secuencia de acontecimientos en casa de tal manera que nos lo facilite, va a ayudar a prevenir ciertas rabietas. Por ejemplo, si sabemos que la hora del baño
es un desastre que siempre cuesta un montón, que pues, no lo dejemos para última hora de la tarde porque es mucho más fácil que todos perdamos los papeles y mejor hacerlo antes y después ya vendrá el juego o lo que sea. Es decir, la manera en la que organizamos las rutinas de casa nos puede ayudar a prevenir esas rabietas. Luego os pongo el ejemplo del parque. Imaginaos, por ejemplo, y este es el ejemplo que ocurre muchas veces, que cada día, o prácticamente cada día que vais a la guardia o al cole con el crío, con el carro, os la lía al pasar por el parque porque se quiere bajar y se quiere quedar jugando. ¿Verdad que no es una situación marciana, que es bastante probable? Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues quizá lo mejor es evitar la situación y evitarás el peligro. Más vale dar un rodeo y evitar esa situación o ese contexto en el que sabemos que nos la va a liar antes que tener que lidiar con esa situación. Otro ejemplo, las chuches. Con las chuches ocurre como, por ejemplo, con las pantallas, con la televisión, con los móviles, con el Pocoyo, el Caliu y todas esas cosas. Que es que cuando haces pop ya no hay stop. Es decir, yo, por ejemplo, el dulce a todos nos gusta. Yo prefiero no comer chocolate antes que comerme una oncita, ¿no? A mí eso de, no, es que yo me como una oncita de chocolate y con eso me quedo bien. No, yo si me como chocolate me como una barra de chocolate y me la acabo, ¿no? Pues a los niños les pasa lo mismo con las golosinas, con el chocolate, con la televisión, pero afortunadamente son cosas que son totalmente evitables, son prevenibles. Es decir, no hay ningún niño que necesite ver la televisión, ni necesite ver el móvil, ni necesite una tablet, ni necesite las chuches para sobrevivir. Cuanto más tardemos en incorporar esas cosas a lo que es el día a día o a los objetos de negociación en casa, muchas más rabietas nos vamos a evitar. Nosotros, por ejemplo, en casa, a día de hoy, con 4 años que tienen los críos, no hemos tenido nunca, jamás, ninguna rabieta porque querían ver un episodio más de Pocoyo. ¿Por qué? Pues porque somos unos Amis y nunca les hemos puesto un capítulo de Pocoyo. Ellos no consideran que la televisión sea algo que forme parte de la rutina doméstica, por lo tanto es algo que no se negocia, eso no existe, hay otras cosas u otras actividades. Pero si nosotros introducimos esa variable dentro del día a día, vamos a tener todos los días la pelea de no, ahora no me quiero ir al cole, quiero ver un capítulo más, o me lavaré los dientes cuando ya haya visto esto, o en vez de 2 que sean 3. Cuanto más tardemos en introducir cosas que son accesorias, que son superfluas para ellos, nos estamos evitando muchas rabietas, porque hay otras que son totalmente inevitables. Por ejemplo, la de cortar el sándwich en triángulos o en cuadrados. Ahí os la van a liar. Pero evitar liarla por las chuches, por cosas que son prescindibles, cuanto más lo retrasemos, la introducción de ese tipo de cosas, mucho más sencillo. ¿Qué más podemos hacer? Pues nos metemos en el tema de las normas y de los límites. Este tema es peliagudo porque en función de dónde vayas, las normas y los límites se ven de una forma o de otra, ¿no? Hay sitios en los que se ven el tema de las normas y los límites como la quinta esencia de la educación, ¿no? Ahí la autoridad de los padres y las normas y los límites es la vía para conseguir la armonía familiar. Pero es que vas a otros sitios en los cuales las normas y los límites son esto: una caca pincha en un palo. Y claro, ni una cosa ni la otra. Vamos a ver. Las normas y los límites no es que sean necesarios en la educación, es que son inevitables. No podemos evitar que existan normas, que existan límites. Y, de hecho, tampoco somos nosotros los que ponemos la mayor parte de ellos, sino que forman parte del contexto en el que vivimos. Entonces, es útil, en este sentido, pues, pararnos un poquito a reflexionar. Y dentro de esa reflexión tenemos que intentar diferenciar los diferentes tipos de normas y de límites que existen. Vamos a hacer una clasificación muy sencilla entre lo que son los límites naturales, las normas implícitas y las normas y los límites familiares. Empezamos por los límites familiares. Superman. A Superman, su padre, Kal-El, era Kal-El, ¿verdad? Creo que sí. Su padre, Kal-El, como era un padre muy permisivo, no le puso ningún límite y por eso vuela, ¿verdad? Y vosotros sois unos padres autoritarios, dictatoriales, que ponéis el límite a vuestros hijos de que no vuelen, ¿verdad? ¿Cuándo os habéis puesto ese límite a vuestros hijos? No, ese límite no se lo habéis puesto vosotros, se lo ha puesto los 9,8 G, que es la fuerza de la gravedad. Los niños no vuelan. Ese es un límite natural. Al igual que otro límite natural, por ejemplo, son las ciruelas. Si vuestro hijo se come un cajón lleno de ciruelas, se va a dar cuenta que el límite estaba mucho antes de haberse comido ese cajón, porque no se va a poder levantar del váter, ¿vale? Pues eso es otro límite natural. Y no sois vosotros los que lo decidís. Esos límites forman parte del mundo, forman parte de la vida. Y, insisto, no somos los padres los que se los ponemos, sino que simplemente les tenemos que acompañar y les tenemos que mostrar que ese límite está ahí. Cuando se vaya a tirar por la ventana vestido de Superman, le vamos a coger y no le vamos a decir, niño, te prohíbo que te tires de la ventana, sino, niño, no te tires de la ventana que tú no sabes volar, todavía. Normas implícitas. Aquí os pongo a Barney Stinson, muy elegante, porque, a ver, y ahora quiero sinceridad, ¿vale?
¿Cuántos de vosotros habéis ido a la playa vestidos así de elegantes, pero estando sobrios? ¿Cuántos? ¿Alguna vez? ¿Nunca? Aquí siempre sale alguien que dice, yo sí, de las fotos de la sesión de boda. Y dice, no vale. Nunca habéis ido, ¿verdad? ¿Y en la playa hay algún cartel que diga prohibido venir elegante? No, ¿verdad? Pero todos sabemos que no son formas de ir a la playa. ¿Alguno de vosotros ha ido a alguna entrevista de trabajo vestido de bañador, con bikini? ¿Verdad que no? Y si ves algo así, una entrevista de socorrista tampoco vale. En ninguna oferta de trabajo dice, por favor, abstenerse de venir en ropa de baño. Todos sabemos que no son formas de ir a una entrevista de baño, de baño de trabajo. ¿Y qué es lo que sucede? Que nuestros hijos, os recordaba, a partir de los 2 años es cuando empieza todo el tema de la socialización, de entender las normas implícitas, de cómo funciona la sociedad. Ellos todavía no entienden esas cosas. Por lo tanto, ellos quizá les parece súper divertido y súper adecuado irse a la comunión de su primito vestido de Superman, ¿no? O vestido de Elsa, o vestido de lo que les apetezca. Claro, aparte son muy creativos, están desarrollando su principio de autonomía, que antes estábamos viendo, y les parece que elegante es ir vestido de Spider-Man, no ir vestido de smoking. O sea, pues tú te disfrazas, yo también, ¿qué quieres que te diga, no? Claro, ellos todavía no conocen ese tipo de normas, entonces nosotros somos los encargados de presentárselas. Entonces, ya vamos sumando los límites que existen en el mundo, ya vamos sumando las normas que existen en el entorno social, y luego tenemos los límites y las normas familiares. Aquí os he metido una rama de brócoli, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me apetecía meter una rama de brócoli. ¿Qué queréis que os diga? Como un ejemplo de nutrición. Por ejemplo, hay familias para las cuales la nutrición de sus hijos, la alimentación, es un tema súper importante y se lo toman súper a rajatabla y que la nutrición es muy importante y todo lo que tú quieras. Fantástico. Los hay que es súper importante el no exponerles a pantallas porque les vamos a freír el cerebro y no sé qué, de acuerdo, eso está muy bien. Los hay para los cuales es muy importante el decoro, la indumentaria, que siempre vayan vestidos de punta en blanco, que vayan... Perfecto, eso también está muy bien. Los hay que es muy importante la puntualidad, llegar a tiempo a los sitios, también está muy bien. Pero todo no se puede. Yo siempre digo que es imposible llegar bien vestidos y llegar puntuales. Es decir, o llegas con los niños con los calzoncillos en la cabeza y tal, o llegas a tiempo. Pero llegar a tiempo y todos bien vestidos, arreglados y sin manchas es imposible. De hecho, yo llevo la camisa manchada de café. O sea, esta mañana me han manchado de café los críos y he dicho, pues mira, oye, me puedo el jersey encima porque nadie se va a dar cuenta. Y luego, como no soy tan tonto de decirlo en la charla, pues nadie se va a enterar. Entonces, ya me ha pasado. Entonces, lo que no podemos hacer es, aparte de las normas que hay en el mundo, de las normas que nos impone la sociedad en la que vivimos, llenar nuestro día a día de infinidad de nuevas normas, de nuevas reglas, de nuevas imposiciones. ¿Por qué? Por 2 motivos muy sencillos. Primero, porque nuestros críos no van a ser capaces de retener todos esos límites y todas esas normas que se suman a los que ya existen. Y segundo, nosotros tampoco. Cuando nosotros sumamos tanta norma, tanta limitación, al final nos acabamos perdiendo. Y la tercera consecuencia, muy importante, es que al final el ambiente que hay en casa es prácticamente irrespirable. ¿Vamos a estar todo el día con él? No, con el cuidado, con el esto no se hace, con el corre, date prisa, esto no, déjame a mí, tú no sabes, tú. Y es agotador. Entonces, más vale tener 4 normas muy claras y aparte que sean secuenciales, que vayan por fases. Es decir, pues mira, ahora nos vamos a tomar muy en serio este tema y cuando lo tengamos bien consolidado pasamos a tomarnos muy en serio este otro. Pero si intentamos ir a todo al mismo tiempo, al final el clima que va a haber en casa va a ser horrible. Entonces, ¿cuáles son los límites que tenemos que poner sí o sí? Los que no nos podemos evitar de ninguna de las maneras. Vale, pues hay otra categoría, otra clasificación, que son los límites básicos. Es decir, si hay un límite que implica seguridad, que implica respeto hacia los demás o que implica salud, es un límite que debemos poner. Si no, es un límite que, en función del contexto, de la situación familiar, de lo que sea, pues podemos negociar o podemos valorar. Pero si, por ejemplo, papá, mamá, quiero beber lejía, venga, va, un chupito, pero no 2, ¿eh? Obviamente no. Papá, mamá, quiero un zumo. Pues yo qué sé, pues como tú veas, pero sé consistente y que sepas que si le dices que sí, probablemente eso te lo va a pedir y eso va a formar parte del día a día, ¿vale? El tema del respeto, lo mismo. El tema de la salud, 3/4 de lo mismo. Si el límite entra en alguna de esas características de categorías, pues es mejor mantenerlo. Resumen de los límites. Los límites no son una cortada de rollo ni son la quintesencia de la educación. Simplemente es algo que forma parte del mundo y, al fin y a la postre, es una manifestación de amor de los padres a sus hijos. Y en muchos casos de tanto amor, porque ¿qué mayor amor hay por un hijo que intentar mantenerlo vivo? ¿No? Pues el límite nos ayuda a mantenerlos vivos.
Pero, por favor, muy importante, tenemos que ajustarlo a su grado de comprensión del mundo. Y lo que os decía, ser selectivos porque no todo es igual de importante. Entonces, encuesta muy rápida, ¿vale? En relación con los límites y demás. ¿Cómo le podemos decir que no a algo a un niño de menos de 6 años? ¿Cómo se os ocurre que podemos decirle a un niño de menos de 6 años no? Por favor. ¿Cómo? Vale. Por ejemplo, media hora antes de cenar quiere comer chocolate. ¿Cómo le decimos que no? Con pocas palabras y claro. ¿Qué más? Ofreciéndole otra opción, muy bien. ¿De qué más formas se os ocurre que podemos decirle que no? Que no hay, por ejemplo, o sea, mintiéndole, engañándole. Es una opción, no, se me acaba el chocolate y tú con la boca negra de chocolate. Se me parece así, dice el gato amagat y el rabo fuera, que es el gato escondido pero el rabo por fuera que se le ve. Claro, hay una respuesta que mando por aquí que es la buena. ¿Cuál? Pues decirle que no. Lo que pasa es que muchas veces nos armamos el lío. Confundimos el decir que no, el poner un límite, con el que encima nos den las gracias por ponérselo. Con el, papá, mamá, quiero chuches. No, hijo, no vas a tomar chuches. Ostras, gracias. Gracias, papis, porque os preocupáis por mi salud bucodental. Gracias porque los dentistas valen una pasta, porque es que os habéis dado cuenta que todo tiene azúcar, hasta el tomate frito. Por favor, papis, de verdad, muchas gracias por educarme también. Pues no, pues se va a tirar al suelo y os la va a liar. Pero si vosotros consideráis que es legítimo el límite que le estáis poniendo, simplemente pues le tenéis que decir que no, con todo el cariño del mundo, pero le tenéis que decir que no y punto, sabiendo que ese no va a ser bien recibido. Lo que pasa es que a veces nos armamos la picha un lío y intentamos montarlo de 1001 maneras para que encima nos den las gracias por el no. Quizá esas gracias nos las dan dentro de 30 años, cuando ellos sean padres y entiendan 4 cosas. Pero de momento pues no, porque les estamos fastidiando, porque ellos quieren chocolate y no se lo estamos dando, pues normal que protesten. Entonces, cerramos capítulo de límites como una parte de esa prevención de las rabietas. Insisto, límites claros os va a ahorrar unas cuantas rabietas. Pero ya estamos en el momento en el que, por ejemplo, estamos en la cola del supermercado y por aquí también os pasa que en el supermercado han puesto chucherías en la cola. O sea, yo ya empiezo a pensar que no es casualidad, ¿eh? O sea, yo ya empiezo, sí, esto tiene que ser, vale. Pues pongámonos eso como un ejemplo, ¿vale? Que estamos en la cola del supermercado y el niño quiere chucherías, ¿vale? Ve las chucherías, están ahí en la cola y ya le hemos dicho que no y se nos tira al suelo, hecho una furia, todo el mundo mirando, ¡hala, qué malos padres, fíjate tú lo que están haciendo! Vale, ¿qué es lo que podemos hacer en ese momento? La prevención no ha funcionado. La paciencia ya nos queda poquita. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en ese punto? La estrategia básica y clave es conectar y redirigir. Ahora os explico eso en qué consiste. ¿Alguno habéis visto esta peli? Un día de furia, ¿la habéis visto? Es un peliculón, o sea, la tenéis que ver. La peli mola un montón. ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo. Michael Douglas. Pues básicamente el Michael Douglas es el típico padre de familia de una familia media americana que viene ahí en las afueras, en sus urbanizaciones y tal. Y un día, de camino al trabajo, tiene un pequeño contratiempo, no sé si está en un atasco o lo que sea, y se le cruza el cable. De repente se le cruza el cable totalmente y empieza a liarla, empieza a pegarse con todo el mundo que ve, coge una metralleta, tal, o sea, lía, vamos, la de Dios, o sea, la lía muy gorda. Eso lo que representa es lo que se ha acuñado, esto lo introdujo Daniel Goleman, que es el de un libro también muy recomendable, que es el de inteligencia emocional. El concepto es secuestro amigdalino. ¿Qué es el secuestro amigdalino? En el cerebro tenemos una zona que es la amígdala, que es lo que se conoce como el centro de todas las emociones. Pues hay situaciones en las cuales nuestras emociones nos desbordan. Y esa amígdala, ese centro de nuestras emociones, secuestra al resto del cerebro. El resto del cerebro, entendiendo como tal la corteza del cerebro, la corteza frontal, que es la encargada de poner el freno, de racionalizar las cosas, de planificar lo que se lesionó, Phineas Gage. Pues la amígdala secuestra a su cerebro y entonces te la harían parda como Michael Douglas en Un día de furia. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando un niño está alterado, la lógica no tiene efecto. Es decir, cuando el niño está en el suelo del supermercado, está berreando, está rojo, no nos podemos agachar y decirle, hijo, mira, esto de las golosinas es que no es una buena idea, porque es que te vas a fastidiar los dientes, es que aparte esto lo ha puesto aquí Haribo, que es una marca que fabrica golosinas, y es que son un poco puñeteros, porque es que, claro, es que nos pone a los padres en una situación que... No.
Ahí nosotros no le podemos hacer razonar. ¿Por qué? Porque está bajo un secuestro amigdalino, está en una situación en la cual su cerebro emocional está hiperactivado y está anulando las funciones del cerebro racional. Por lo tanto, ahí podemos ahorrar saliva porque lo que le digamos no va a llegar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conectar emocionalmente con el crío. En ese momento tenemos que intentar establecer una conexión emocional que a él le ayude a sentirse acompañado y que a nosotros nos ayude a bajar un poquito esa tensión. Y una vez hayamos conectado emocionalmente con él, ya en otro momento, a posteriori, podremos redirigir la situación y en función de la edad que tenga podemos hablar con él de qué es lo que ha pasado, del complot de las golosinas en los supermercados y lo que nos dé la gana. Pero primero tenemos que responder a sus necesidades emocionales. Y esas necesidades emocionales pasan por sentirse querido y sentirse tenido en cuenta. Ahora nos meteremos un poquito más con eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para conectar y redirigir? Vale, estamos en el supermercado, el crío está ahí en el suelo. Antes os decía, cuando hablaba de las rabietas del cerebro superior, no vamos a extinguir, no vamos a ignorar, no le vamos a castigar, no le vamos a gritar, todo eso se aplica aquí. Entonces, cogemos y primero bajamos a su nivel. Le vamos a hablar con calma y mirándole a los ojos. Muy despacito, con palabras muy sencillas, intentando no elevar el tono de voz. Segundo, le vamos a transmitir afecto y segundo, contención emocional. Amor incondicional. ¿Qué quiero decir con lo de amor incondicional? Esto no es una cursilería de tal... No, vamos a ver, aquí con lo de amor incondicional, los niños de estas edades son muy sensibles y también muy impresionables. Y si nos ven a nosotros alterados en esa situación, lo primero que van a sentir y que pueden temer es que nosotros ya no les estamos queriendo. Están haciendo algo que nosotros desaprobamos. Os lo decía en la socialización, que el objetivo fundamental que tienen estas edades es agradarnos. Y en ese momento es obvio que no nos están agradando y pueden llegar a dudar del amor que nosotros sentimos por ellos. Por lo tanto, lo tenemos que hacer explícito. Cariño, mira, lo siento, yo te quiero un montón, pero no puede ser. Y lo decimos abajo, en el suelo, aguantando el chaparrón, aguantando las miradas de todo el mundo, porque esas miradas influyen un montón en nosotros. El qué mal lo están haciendo, qué malos padres, qué consentidores, una hostia es lo que le hace falta. No, os reís, lo de la hostia es lo que le hace falta. Hace un par de días colaboramos en un artículo para el diario que hablaba sobre cuáles son las alternativas al castigo, ¿no? Es decir, vale, pues no castigas tal, ¿qué es lo que puedes hacer? El artículo se compartió un montón, fue portada en Meneames, vale. Me metí a ver los comentarios en Facebook, 400, 500 comentarios. Los de la hostia a tiempo, así. Es decir, que nos parece que sea algo que no, pero que es que todavía está, ¿no? Y joder, eso entristece, ¿no? Que aún se vea eso así. Total, tercero, evitaremos los sermones o las grandes explicaciones. Os recuerdo que en ese momento el crío está bajo ese secuestro amigdalino. El cerebro racional está totalmente anulado por la parte emocional. Entonces podemos decirle lo que queramos, pero no le va a llegar. Por lo tanto, mejor nos evitamos los sermones y le damos una explicación muy sencilla, muy corta y muy breve, porque lo que le va a llegar no es lo que le decimos, y esto es muy importante, sino cómo se lo decimos. A él le da igual que le digamos la explicación, la leche de larga sobre tal, a que, como si le queréis recitar la lista de la compra. Mientras lo digáis bajito, mirándole a los ojos y con cariño, eso le va a calmar. ¿Por qué? Porque, insisto, lo que le llega no es lo que le decimos, sino cómo se lo decimos, porque ahí no están escuchando. Y cuarto, redirigir, apelar a su mente emocional cuando esté más tranquilo. Apelar a la mente emocional cuando esté más tranquilo significa que, por ejemplo, si os la ha liado en el supermercado a las 8 de la tarde, pues a lo mejor cuando lleguéis a casa y cuando le estáis bañando es cuando habláis sobre lo que ha pasado. Y dices, cariño, ¿cómo te has puesto en el supermercado, macho, que me la has liado? ¿Qué ha pasado? Y escucháis lo que os quiere decir. Es que yo quería tal. Ya, cariño, pero es que sabes que eso no lo compramos. Ya, pero es que yo quiero no sé. Bueno, pues mira, podemos establecer esta regla. O puedes a la próxima vez pedirlo de esta manera. O podemos hacer esta otra cosa. Pero toda esa negociación, toda esa racionalización, todo ese apelar a su cerebro emocional, no lo podemos hacer en el supermercado porque ahí está secuestrado por la amígdala. Eso lo tenemos que hacer después. Cuando os hablo de contención emocional, os hablo de lo que vamos a ver a continuación. Hay momentos en los cuales los niños, cuando están en un ataque de estos de rabietas, pueden llegar a intentar hacerse daño, pegarse golpes, pegar a sus padres, liarla muy gorda. Y tenemos que intentar contener esas emociones que a veces son muy intensas. Pues os voy a poner un vídeo con un ejemplo de cómo se hace una contención emocional y, vamos, esto es un ejemplo del libro de cómo manejar una rabieta.
Aquí, si os fijáis, la nena que tenemos en este vídeo es una nena mayor, ¿vale? Tendrá pues quizá unos 6 años, más o menos, 5 o 6 años. Pero esta niña tiene autismo. Entonces, los nenes con autismo tienen rabietas como todo el resto de nenes, lo que pasa es que les duran durante mucho más tiempo y pueden ser un poquito más intensas y más frecuentes, ¿vale? Pues vamos a ver cómo actúa, vamos a poner aquí el micro para que se escuche mejor, cómo actúa esta madre ante la rabieta de su hija. Cómo ante los intentos de la niña de hacerse daño a sí misma, de hacerle daño a la madre, cómo la madre es capaz de contenerla con fuerza, porque está empleando mucha fuerza, pero al mismo tiempo con mucho cariño. Fijaros. Le están intentando dar cabezazos a la madre y la madre con mucho cariño le aparta el pelo. Fijaros la calma que está transmitiendo la madre, porque calmada no está. O sea, Tururú va a estar calmada, pero se la está transmitiendo a su hija. Claro, esto pone los pelos de punta. La cría lo está pasando fatal y la madre, pues no sé si igual de mal o peor. Pero la madre en ningún momento le devuelve esas agresiones, en ningún momento le dice estoy hasta las narices de ti, es que joder, ya podías madurar o ya podías ser mejor hija. No, ella mantiene la calma en todo momento. La sujeta con una fuerza tremenda, porque ahí la cría está haciendo una fuerza de la leche contra su madre. La madre al mismo tiempo, con mucha fuerza y mucho cariño, la está sosteniendo para evitar que se haga daño y para evitar que le haga daño. En el vídeo no se escucha porque el audio no es muy bueno, pero la madre incluso le va susurrando una canción muy bajito. La madre está agachada a su nivel, le está todo el rato mirando a los ojos, le está repitiendo un mismo mensaje muy despacito. Y al final la cría poco a poco, el final del vídeo es que la cría poco a poco, de una manera muy progresiva, va calmándose, al final acepta distraerse con un juguetito que tiene por ahí y demás. Este es un ejemplo, vamos, de ojalá todos fuéramos capaces de comportarnos como esta madre en esa situación, porque es un ejemplo, vamos, dignísimo de admirar. Y esto es a lo que nos referimos con esa contención emocional de la que hablamos. ¿Qué más podemos hacer durante la rabieta? Pues, como os pongo aquí, en ocasiones se puede ceder. Pero, ojo, sentamos precedente. Antes decíamos, y es que el tema de ceder es peliagudo, ¿no? Porque antes decíamos que con una rabieta de cerebro superior, una rabieta instrumental que el crío hace porque quiere tener esa rabieta y porque quiere conseguir su objetivo y es totalmente planificado y demás, decimos, no tenemos que ceder nunca, nunca le tenemos que dar lo que nos está pidiendo porque corremos el riesgo de que instrumentalice esa rabieta. En el fondo, si lo hacemos, no le estamos haciendo ningún favor al crío, porque lo que queremos es darle otro tipo de herramientas para que haga valer sus derechos y para que nos comunique sus necesidades. Pero, claro, ¿en qué ocasiones queremos ceder? Por ejemplo, a la hora del desayuno. Esto es un ejemplo real, ¿vale? Que un artículo tal y lo contestamos. Decía en este artículo, claro, es que si por la mañana tu hijo, tú le pones el desayuno en la taza naranja y él te pide la taza verde, tú te tienes que plantar, porque ¿qué es eso de ceder tu autoridad en ese momento? Pues ¿qué quieres que te diga? Hay cosas que son más y menos importantes y hay cosas en las cuales tú puedes ceder, pero la clave está, aparte de en qué cosa puedes ceder, es en qué momento puedes ceder. Es decir, yo qué sé, pues si en vuestra casa el tema de las tazas lo lleváis muy a pecho y desde hace 4 generaciones que nadie en vuestra casa cambia una taza, pues ¿qué quieres que te diga? Oye, pues no rompáis ese linaje familiar, ¿no? Pero si tampoco es tan crítico para vosotros el tema de la taza, pues oye, hijo, pues si para ti es importante la taza, tómatela a cambio, que no es tan importante y no vamos a empezar a llamar el día por esto. También lo podemos utilizar como una estrategia para educar, ¿no? Decir, oye, pues mira, yo te cambio la taza, pero friegas tú el vaso, o al menos lo pones tú en el lavaplatos, por ejemplo. O, de acuerdo, yo te la cambio, pero mañana, por favor, avísame antes del desayuno para que no tengamos que manchar 2 tazas. Pero decimos que podemos ceder, pero el momento clave es cuándo debemos ceder.
Si queremos ceder, tenemos que hacernos ese planteamiento antes de que la rabieta estalle. Es decir, nosotros llevamos la conducta, ponemos el desayuno en una taza y el crío nos dice, quiero que me pongas la taza verde, y tú le dices que no. De repente te lía una rabieta del copón y a los 5 minutos que el niño está berreando y hasta tienes a la policía fuera de casa pensando que le estás maltratando, le dices, venga, va, te cambio la taza. Ahí no es cuando cedemos. Ahí no cedemos porque es cuando corremos el riesgo de instrumentalizar la rabieta, que él capte el mensaje de acuerdo, después de 5 minutos berreando puedo conseguir lo que yo quiera. Luego se lo aplicará en el supermercado, luego lo aplicará cuando no quiera ir al colegio y lo aplicará cuando sea. Eso lo aplicará, por supuesto, cuando tenga la capacidad cerebral dentro de unos meses para poder hacer ese razonamiento. Claro, la cuestión es que si cedemos estamos sentando un precedente. Pues depende de qué precedente. Si el precedente es que le apetece elegir la taza del desayuno, pues quizá no es muy importante. Pero hay otros casos, como ahora veremos, que no siempre podemos ceder. Entonces, ¿se puede o no ceder con la rabieta? Pues depende del momento. Tenemos que hacer esa evaluación previa al estallido de la rabieta y asumir cuáles las consecuencias que eso va a tener. Claro, no quiero ir sentado en la sillita, quiero ir en el asiento de los papis. Pues no. O sea, pues ahí no puedes ceder, obviamente, porque es un límite de seguridad. Y esto, en todas las charlas, siempre aprovecho para decirlo, lo escucho muchísimas veces, es que claro, es que estamos yendo a casa de los abuelos por la autopista, aún nos queda media hora de viaje, es que nos queda tanto, y es que no me quedó otra que sacarlo de la silla y darle teta. Vale. Por favor, no, nunca, jamás, que más vale media hora el crío llorando que el niño muerto. O sea, el tema de la cita, por favor, con mucha seriedad. Hay límites que no podemos pasar. Podemos buscar alternativas, podemos negociar, podemos hacer lo que queramos, pero hay veces en las que no queremos o no podemos ceder. Hay límites de seguridad, hay límites de salud, hay límites de respeto, los cuales nosotros no podemos ceder. Y en esos momentos tenemos que aplicar esos límites con firmeza y con afecto. ¿Os acordáis del niño? El vídeo de la niña con autismo es un ejemplo perfecto de cómo aplicar al mismo tiempo firmeza y cómo aplicar al mismo tiempo afecto, porque no son incompatibles, que a veces pensamos que por decir un no acompañado del joder y con el volumen muy elevado, le va a llegar mucho más al crío, pero no, lo que estamos haciendo es romper esa relación afectuosa, esa relación cálida con nuestro hijo. Entonces, firmeza más afecto. ¿Qué más podemos hacer durante la rabieta? Pues otra de las cosas que quizá deberíamos hacer es cuidar nuestra propia reacción en cuanto al modelo que le estamos dando. Este señor tan majo, Albert Bandura, decía que la mayor parte de la conducta humana se aprende mediante la imitación de modelos. ¿Cuántos de vosotros os habéis tirado por el balcón intentando volar? ¿Alguno? ¿Habéis necesitado experimentar en primera persona eso para decir, mira, la próxima no me tiro por el balcón porque no sé volar? No, lo habéis aprendido mediante la observación de otros modelos. Vosotros sabéis que meter los dedos en el enchufe puede hacer daño porque os lo han dicho, porque os lo han contado, porque de pequeños visteis a vuestro hermano, porque lo que sea. La mayor parte de los aprendizajes que nosotros hacemos no es necesario que experimentemos las cosas en primera persona, sino simplemente que observemos modelos a nuestro alrededor. Nuestros hijos son esponjas que constantemente están observando y están aprendiendo, sobre todo cuando no queremos que aprendan lo que nosotros estamos haciendo en ese momento. Entonces, durante la rabieta, lo que nosotros hacemos está modelando la conducta que el niño o la niña va a tener en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdón. Tenemos que cuidar el tono de voz. Si nosotros esperamos que baje el tono de voz y que no grite, quizá debemos no gritar en ese momento y debemos mantener un tono de voz bajo. Por supuesto, bajar el tono de voz no garantiza que lo vaya a bajar él, pero no vamos a empezar con una escalada a ver quién grita más. Uso de la fuerza. Claro, nosotros nos podemos imponer por la fuerza en ese momento, pero le estamos transmitiendo el modelo de que el que es más fuerte se impone sobre el que es más débil. Y luego nos llaman de la guardería, nos llaman del colegio y nos morimos de vergüenza. Y pobrecito, ¿cómo puede hacer eso? Ceder. Claro, queremos que los niños sean flexibles, que sean tolerantes, que sean pacientes, pero nosotros muchas veces no lo somos. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos en momentos que son importantes cedan, también les tenemos que transmitir ese modelo de que nosotros también somos capaces de ceder y que nosotros somos flexibles. Y, por supuesto, también pedir perdón. Todos nos equivocamos, yo el primero. Y en el momento en el que la cagas, le pides perdón a tu hijo y dices, mira, cariño, lo siento, pero esto no lo he hecho bien. O sea, no te tendría que haber gritado, no tenía que haber manejado esto así, o lo que te he dicho era muy feo y mira, pues lo siento, el papi está cansado y no te tendría que haber hablado así. Lo siento. Pero si ese modelo de perdón
o ese modelo de ceder, o ese modelo de no utilizar la fuerza, o ese modelo del tono de voz, no forman parte del día a día en casa y no forman parte de ese momento de la rabieta, luego no podemos esperar verlo en ellos. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que ellos constantemente están aprendiendo de nosotros y que nuestra conducta tiene que ser ese modelo que nosotros queremos ver en ellos. Resumen de lo que estamos viendo hasta el momento. Hemos estado viendo estrategias que podemos utilizar antes de la rabieta y estrategias que podemos utilizar durante la rabieta. Hemos visto cómo la base de todo es comprender y empatizar. Intentar no ver las rabietas como un pulso entre los adultos y el crío. Un crío que se quiere imponer, que es un tirano, que es un autoritario y que se quiere imponer a sus padres. No, es una relación de ayuda entre un niño que lo está pasando mal, que su cerebro no está desarrollado, que es inmaduro, y unos padres que le están ayudando a llevar esa situación. Hemos visto lo importante que es satisfacer las necesidades, por ejemplo, de esparcimiento, de ocio, de rutinas, de predictibilidad, de irse a dormir a la misma hora. Hemos visto que son importantes las normas y los límites. Unas normas y unos límites que estén claros, que estén bien establecidos, va a dejar muy clarito cuál es la línea por la cual se puede pasar y cuál es la línea por la cual no se puede pasar. Y eso nos evita muchas rabietas. Y, por supuesto, evitar situaciones o contextos que potencialmente son peligrosos o que nos la pueden liar en esos momentos. Pero, por muy bien que hagamos todo esto, como estamos viendo, las rabietas es un fenómeno evolutivo, es un fenómeno normal y no las podemos evitar. Por lo tanto, se van a acabar produciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conectar emocionalmente. Vamos a priorizar, cuando está la rabieta, vamos a priorizar a toda costa la conexión emocional, por encima del racionalizar, transmitir una lección, un aprendizaje. No, el aprendizaje lo estamos transmitiendo con nuestra conducta, pero ahí vamos a priorizar la conexión emocional con el crío. Ceder, como hemos dicho, depende del momento y depende de la cuestión. Si queremos ceder, de acuerdo, podemos ceder, pero estamos sentando un precedente y en todo caso tenemos que ceder antes de que estalle la rabieta. Si estallamos durante la rabieta, pues le estamos enseñando un modelo que no queremos que aprenda, que es instrumentalizar esa rabieta y que esos son recursos que pueden utilizar y eso tampoco es bueno para ellos. Por supuesto, negociar alternativas, no siempre podemos ni queremos ceder, podemos negociar alternativas, pero eso siempre tiene que ser con firmeza y con afecto, que no es que sean incompatibles, sino todo lo contrario, tienen que ir de la mano. Y, por supuesto, la importancia del modelo que estamos transmitiéndoles. ¿Os acordáis de este señor que os contaba que la lió parda con la barra, que le atravesó la cabeza, que se le fue, que tal, que le despidieron del trabajo? Si buscáis información sobre él, sobre Phineas Gage, veréis que el final de su vida fue un circo, y nunca mejor dicho, ¿no? Porque el pobre acabó en los típicos freak shows americanos, iba paseándose con su barra, que es la que tenéis ahí en esta foto, se iba paseando con su barra diciendo, esta barra no consiguió matarme y no sé qué, y estaba pues él, la mujer barbuda, el hombre elefante y el no sé qué, vamos, un circo, ¿no? Y su vida acabó muy mal, le despidieron del trabajo, nunca consiguió ningún trabajo y vamos, fatal. Pero, más allá de esa historia que se cuenta siempre y que acaba súper mal la historia, si buscáis un poquito más vais a encontrar que al final arregló su vida. Se casó, tuvo hijos, encontró un trabajo, mantuvo ese trabajo. ¿Y por qué lo hizo? Porque el cerebro es maravilloso y tiene algo que se llama la plasticidad sináptica. Cuando una región del cerebro queda dañada, al cabo del tiempo, de manera progresiva, el resto de regiones adyacentes a esa zona van asumiendo poco a poco funciones de esas zonas que ya no funcionan o que han quedado dañadas. Pues zonas que él tenía utilizadas para otras funciones, poco a poco fueron asumiendo esa capacidad de planificación, de empatía, de control de los impulsos, y al final él tuvo una vida más o menos normalizada, hasta que al final murió joven de un ataque epiléptico, porque verdaderamente tenía el cerebro hecho papilla, pero pudo normalizar su vida. Entonces, si él, con medio cerebro roto por una barra de acero, pudo, al final, controlar sus rabietas de persona adulta, os aseguro que vuestros hijos también van a poder. Y un apunte final. Os he dicho que es uno de los mensajes más importantes, junto con el de conectar y de redirigir, que tenemos que comprender a nuestros hijos, que tenemos que empatizar con ellos, que no lo hacen por fastidiar, que tenemos que establecer una relación de ayuda, que tenemos que ser capaces de bajar a su nivel, saber el momento del desarrollo en el que se encuentran. Y todo eso es muy importante, comprender y empatizar. Pero no solamente es comprender y empatizar al crío, sino comprenderos y empatizaros a vosotros y a vuestras parejas, porque el padre perfecto no existe, no ha nacido. Todos metemos la pata, todos cometemos errores, todos nos cansamos,
Todos estamos constantemente aprendiendo a hacer mejor las cosas. También tenemos que transmitir a nuestros hijos esa capacidad de ser tranquilos, de ser calmados, de asumir nuestros errores, de ser capaces de enmendarlos y de no castigarnos tanto, porque muchas veces nos sentimos culpables, sentimos que no somos capaces de gestionar las cosas, que se nos van las cosas de las manos. Y todos lo hacemos tan bien como podemos. Entonces, es importante que le comprendáis, pero que os comprendáis. Y es importante que empaticéis con él, pero también con vosotros y con la persona que tenéis al lado. Y como dice mi amigo Julio, y me encanta acabar con este mensaje, algún día, para nuestros hijos, no seremos más que un recuerdo. Y ojalá que recuerden a alguien generoso, comprensivo, flexible y bondadoso. Y no a alguien egoísta, intolerante, estricto y hostil. Porque al final lo que queda es esa relación emocional con los críos. De verdad, muchas gracias.